Cuando vas a comprar un teclado nuevo en internet, muchas veces te encuentras con descripciones que dicen simplemente teclado QWERTY y ya. Pero eso en realidad no significa casi nada, porque un teclado puede ser QWERTY, pero también puede ser ANSI o ISO, puede estar pensado para inglés, para español o para otros idiomas y además puede estar configurado de una manera completamente distinta que el sistema operativo. Y lo curioso es que mucha gente utiliza combinaciones así todos los días sin darse cuenta. El problema es que cuando hablamos de teclados solemos mezclar varias cosas diferentes al mismo tiempo y por eso este tema termina siendo mucho más confuso de lo que debería. En este vídeo voy a ordenar todo ese caos desde cero, vamos a entender qué es realmente una distribución de teclado, qué significa QWERTY, cuáles son los layouts más utilizados en el mundo y qué diferencia existe entre formatos físicos como ANSI e ISO. Mi nombre es Vlad y sin más dilación, vamos a los detalles. Cuando la gente habla de un teclado español o un teclado en inglés, normalmente está mezclando al menos 4 elementos distintos: el formato físico del teclado, la distribución, el método de entrada del sistema operativo y lo que está impreso en las teclas. Empecemos por el formato físico del teclado. Aquí no estamos hablando del idioma de las letras, sino literalmente de la forma del teclado, es decir, el tamaño de algunas teclas, la forma de la tecla Enter, la posición del shift izquierdo e incluso el número total de teclas. En este punto aparecen dos estándares muy conocidos: ANSI e ISO. El formato ANSI es el estándar que utiliza principalmente Estados Unidos. Si observas un teclado ANSI notarás que la tecla Enter es rectangular y horizontal. El shift izquierdo es largo y no existe una tecla adicional entre ese shift y la Z. Por otro lado, tenemos el formato ISO, que es el más común en Europa y en muchos países de habla hispana. La diferencia más visible es la tecla Enter, que suele tener la forma de L invertida. Además, el shift izquierdo es más corto y aparece una tecla entre ese shift y la letra Z. Esa tecla adicional suele utilizarse para símbolos que dependen del idioma. ANSI e ISO no tienen nada que ver con el idioma del teclado, son simplemente estándares de diseño físico. Ahora bien, en teoría los teclados en español suelen utilizar el formato ISO, que es el estándar europeo. Sin embargo, en el mundo de los teclados mecánicos es bastante común encontrar algo curioso: teclados con estructura ANSI, pero con caracteres impresos en español. Esto ocurre sobre todo en marcas que fabrican teclados en Asia y venden a nivel global. Utilizan el mismo chasis ANSI para todos sus modelos y simplemente cambian las keycaps según el mercado. El resultado es una especie de híbrido. Visualmente parece un teclado español porque tiene la ñ y los símbolos en español, pero físicamente sigue siendo ANSI. Además de ANSI e ISO, existe otro formato físico bastante conocido, aunque es menos común fuera de Asia. Se trata del formato GIS, que es el estándar utilizado en Japón. A primera vista, un teclado GIS puede parecer similar a un ISO, pero si lo miras con atención verás que tiene algunas diferencias importantes. Normalmente incluye más teclas dedicadas a la entrada de caracteres japoneses y algunos botones adicionales que se utilizan para cambiar entre dispositivos y modos de escritura. Esto es necesario porque el japonés utiliza varios sistemas de escritura distintos, como hiragana, katakana y kanji. Por eso los teclados japoneses suelen tener más teclas que los teclados occidentales y una distribución pensada específicamente para facilitar ese cambio entre alfabetos. Aquí la distribución de caracteres puede variar dependiendo del idioma que esté activo en el sistema operativo. Exactamente igual ocurre con los teclados que usamos en español o en inglés. Una vez entendido el formato físico del teclado, el siguiente concepto importante es la distribución. La distribución define el orden en que se distribuyen las teclas en el teclado. La distribución más conocida es QWERTY. Su nombre proviene de las primeras 6 letras de la fila superior del teclado. Este diseño se creó originalmente en el siglo XIX para las máquinas de escribir, para separar ciertas combinaciones de letras que se utilizaban con mucha frecuencia. Con el paso del tiempo, este diseño terminó convirtiéndose en el estándar dominante y hoy en día es el layout más utilizado en el mundo. Muchísimos idiomas utilizan variantes de QWERTY: el inglés, el español, el italiano, el portugués, el neerlandés y varios idiomas escandinavos utilizan esta misma base. Lo que cambia entre idiomas son algunos caracteres específicos. Por ejemplo, en español aparece la letra ñ, en portugués se utiliza la cedilla, en idiomas como el sueco o el finlandés aparecen letras como la A con círculo, A con diéresis u O con diéresis. Aunque cambien algunos símbolos, la estructura principal sigue siendo QWERTY. Hay otro detalle que suele generar bastante confusión, especialmente entre usuarios de habla hispana. Dentro de los teclados en español existen al menos dos variantes muy comunes: el teclado español de España y el teclado latinoamericano. A primera vista parecen casi idénticos. Ambos utilizan formato ISO, ambos usan distribución QWERTY y ambos incluyen la letra ñ. Pero si miras con atención verás que algunos símbolos cambian de lugar. Por ejemplo, ciertos caracteres como las comillas, el símbolo de arroba o algunos signos de puntuación pueden estar en posiciones diferentes dependiendo de si el teclado está configurado como español o como latinoamericano.
La diferencia no suele ser enorme, pero sí es suficiente para que algunas teclas produzcan símbolos distintos si se elige la configuración equivocada. De hecho, este tema da para explicarlo con mucho más detalle, así que si te interesa entender exactamente qué cambia entre el teclado español y el latinoamericano, en el canal ya tengo un video dedicado a este tema. Lo anterior sigue estando dentro de la distribución QWERTY. QWERTY es el layout más extendido del mundo, pero no es el único que existe. En algunos países se utilizan distribuciones diferentes adaptadas a las necesidades de cada idioma. Uno de los ejemplos más conocidos es el AZERTY, que se utiliza principalmente en Francia y en Bélgica. En este layout, algunas letras cambian de posición respecto al QWERTY. La A y la Q están intercambiadas y lo mismo ocurre con la Z y la W. Este diseño se desarrolló para facilitar la escritura en francés y adaptarse mejor a la frecuencia de ciertas letras y acentos. Otro layout importante es el QWERTZ, que se utiliza en Alemania, Austria, Suiza y varios países de Europa Central. En este caso, la diferencia principal es que las letras Y y Z están intercambiadas. Esto tiene sentido en alemán porque la letra Z se utiliza con mucha más frecuencia que la Y. También existen distribuciones pensadas para alfabetos completamente distintos al latino. Un ejemplo claro es el teclado utilizado en los idiomas que emplean alfabeto cirílico, como es el caso del ruso o el ucraniano. La distribución más común en estos teclados se llama algo así como Itsuken. El nombre proviene de las primeras letras de la fila superior, de la misma forma que QWERTY recibe su nombre en los teclados occidentales. A diferencia de las distribuciones anteriores, aquí no estamos hablando simplemente de mover algunas letras del lugar. El alfabeto es completamente diferente, así que prácticamente todas las teclas corresponden a caracteres distintos. Por eso, en muchos teclados destinados a estos idiomas es común ver dos alfabetos impresos en las teclas, el latino y el cirílico. De esa manera, el usuario puede cambiar de idioma en el sistema operativo y escribir en ambos sin cambiar de teclado. En otros idiomas que utilizan alfabetos distintos, como el árabe, también existen distribuciones de teclados propias. En este caso, cada tecla corresponde a una letra del alfabeto árabe y muchos teclados muestran tanto caracteres árabes como latinos para poder escribir en ambos idiomas. Hasta aquí ya tenemos dos capas claras del teclado, el formato físico y la distribución de las letras, pero todavía falta otro elemento que muchas personas pasan por alto, y es el método de entrada. Es decir, el idioma configurado en el sistema operativo. Cuando eliges un idioma de teclado en Windows, Mac o Linux, lo que estás haciendo realmente es definir qué carácter produce cada tecla cuando la presionas. El sistema interpreta las señales del teclado y decide qué símbolo escribir. Por ejemplo, si el sistema está configurado en español, ciertas combinaciones producirán acentos, la letra ñ y otros símbolos propios del idioma. Si cambias el idioma a inglés, esas mismas teclas pueden generar caracteres diferentes. Eso significa que el mismo teclado físico puede comportarse de manera distinta dependiendo del método de entrada que esté activo en el sistema. Es algo que muchos usuarios descubren cuando conectan un teclado nuevo y notan que algunas teclas no escriben exactamente lo que esperaban. Hay idiomas en los que este concepto del método de entrada es todavía más importante. Por ejemplo, en idiomas como el chino, el japonés o el coreano, no existe una correspondencia directa entre cada tecla y cada carácter del idioma. En chino existen miles de caracteres diferentes y en japonés se utilizan varios sistemas de escritura al mismo tiempo. En el caso del chino, la mayoría de las personas se escriben usando pinyin, que es una transcripción del chino a letras latinas. El usuario escribe las palabras como en un teclado QWERTY normal y el sistema operativo propone los caracteres chinos correspondientes. En coreano el sistema funciona de manera similar. El usuario escribe como en un teclado basado en QWERTY y el método de entrada se encarga de combinar las letras para formar los caracteres del alfabeto coreano, conocido como Hangul. Todo esto demuestra que el teclado físico es solo una parte del sistema. El software juega un papel fundamental a la hora de convertir las pulsaciones del teclado en texto. Y aquí aparece la última capa de este rompecabezas, lo que está impreso en las teclas, es decir, las keycaps. Las letras y símbolos que vemos en las teclas muchas veces funcionan simplemente como una guía visual, no necesariamente reflejan cómo está configurado realmente el teclado. Por ejemplo, es bastante común utilizar un teclado que tiene las teclas impresas en inglés, pero está configurado en español en el sistema operativo. En ese caso, las teclas siguen mostrando una cosa, pero en el sistema escribe otra. Esto ocurre mucho entre programadores, personas que trabajan en tecnología o usuarios que prefieren teclados mecánicos internacionales. La próxima vez que compres un teclado vale la pena prestar atención a todos estos detalles. No solo al idioma que aparece en las teclas, sino también al formato físico, al layout y a la configuración que vas a utilizar en tu sistema. Porque cuando entiendes cómo funcionan realmente las distribuciones de teclado, todo ese aparente caos empieza a tener lógica. Si este tema alguna vez te había parecido confuso, espero que ahora tengas mucho más claro cómo funciona realmente un teclado. Estoy abierto a los comentarios para aclarar cualquier duda y seguir el debate. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video.